Buenas tardes a todos, buenos días a los compañeros que nos seguís desde América Latina. Mi nombre es José Miguel del Arco, soy el director de aguasresiduales.info y os quiero agradecer, como siempre, la asistencia al evento. Damos comienzo a nuestra última webinar. Han sido un total de 24 en el mes de abril, mayo y junio, con más de 6.000 profesionales únicos que han asistido a las diferentes jornadas que hemos ido ofreciendo desde aguasresiduales.info y bueno, pues la verdad que estamos muy contentos. En el día de hoy contamos con 375 inscritos, tanto de España como de América Latina. Y como sabéis, la webinar de hoy está dedicada a las soluciones descentralizadas de tratamiento de agua. Será impartida por Pablo Ruiz, que es Area Manager de Filtración y Tratamiento de Azur. Y sobre la webinar de hoy me gustaría comentaros lo siguiente. Según la OMS, 3 de cada 10 personas en el mundo no tienen acceso al agua potable y 6 de cada 10 personas carece de acceso a instalaciones de saneamiento seguras. En este webinar conoceremos soluciones para combatir las principales problemáticas en poblaciones aisladas. ¿Qué soluciones vamos a conocer? Bueno, pues conoceremos soluciones descentralizadas de potabilización de agua en zonas rurales, soluciones descentralizadas de tratamiento de agua para un correcto saneamiento en zonas aisladas, soluciones descentralizadas de tratamiento de agua para sectores industriales que trabajan en zonas remotas como la minería y la industria petroquímica, también soluciones descentralizadas para evitar trabajos de obra civil y soluciones reales que han supuesto un reto tecnológico y que han contribuido a la sostenibilidad y al ahorro económico. Comentaros, como siempre, también que la webinar tendrá una duración de unos 40 minutos y que al final de la misma dispondremos de 15 o 20 minutos para contestar en vivo las preguntas que nos vayáis dejando en el área de preguntas. Yo personalmente iré coordinando el foro a lo largo de toda la webinar para lo que vayáis necesitando y sin nada más, pues le doy paso a Pablo García. Pablo, buenas tardes. Pablo Ruiz, te ha colado. Pablo Ruiz, perdona. Hola, muy buenas tardes a todos desde España y muy buenos días a los compañeros de América Latina. Bueno, hoy voy a presentar el webinar sobre soluciones descentralizadas de tratamiento de agua, que voy a introducir ahora mismo la presentación. Quería agradeceros a todos los que habéis podido asistir, espero que os merezca la pena, y a José Miguel y a su revista. Como siempre, muchas gracias. Fuimos los primeros que abrimos el webinar. Y los últimos que cerráis. Y exactamente. Y vamos a hacer los que cerramos. Así que nada. Vamos a comenzar con la presentación. Hoy vamos a hablar de este tipo de soluciones descentralizadas y el por qué se están convirtiendo en algo tan importante y tan candente. Y cuál es lo que mueve a Azud, qué es lo que realmente mueve a Azud a llevar unos años ya diseñando este tipo de soluciones. Primero, aquí está un poco la introducción, vamos a explicar, voy a explicar el tema de qué es una solución descentralizada para poneros en contexto. Posteriormente hablaremos de problemáticas actuales muy importantes que se podrían solucionar con este tipo de plantas de tratamiento de agua. Tercero, pasaremos a las soluciones o a las tecnologías que Azud dispone enfocadas en la descentralización. Y por último vamos a hablar de proyectos reales que han supuesto un gran valor para el cliente. Así que bueno, comenzamos. Antes de hablar de la problemática. Como os he dicho, las soluciones de tratamiento de agua son descentralizadas y tienen dos características principales. La primera de ellas es que sea fácilmente transportable. Y la segunda es que la solución, la planta de tratamiento de agua, se sitúa en el lugar de consumo o de suministro. Es decir, al contrario de la centralizada, no requiere gran infraestructura, está pensado para lugares también con acceso remoto, donde tenga dificultades en las carreteras, poco sistema de tuberías. Tampoco, digamos que estas soluciones van muy de la mano con calidades de agua muy variables. Están pensadas para tratar distintos tipos de calidades de agua. Y por último, creo que es un punto fundamental, las soluciones descentralizadas van en busca de un muy bajo mantenimiento y una sencillez de operación importante. Así que sin más, vamos a empezar
¿Por qué surge la necesidad de este tipo de soluciones? Pues el primer motivo es por el acceso al agua potable de calidad y al saneamiento. El sexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible indica que de aquí a 2030 se debe lograr potabilizar o tener un acceso a agua potable universal y a un precio justo. Pero es que también dice que de aquí a 2030 debemos lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados, además de reducir a la mitad todas las aguas residuales sin tratar que se están generando hoy día. Esto da, el sexto objetivo de desarrollo sostenible también promueve la reutilización de las aguas residuales. Pero claro, tenemos una problemática que comentaba José Miguel al principio, que era la introducción de este webinar, y son datos escalofriantes en pleno año 2020, y es que 3 de cada 10 personas no tienen acceso a un agua potable, y 6 de cada 10, o sea, estamos hablando de 6 de cada 10 personas, más de la mitad del planeta, no tienen un adecuado saneamiento. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que estas ciudades, estas poblaciones, centradas principalmente en países en vías de desarrollo, se desplazan a pozos cercanos que están contaminados con sólidos en suspensión, con sales disueltas, con metales pesados, y esto da lugar a enfermedades de carácter mortal. Contando con plantas descentralizadas se podría paliar enormemente estas necesidades, además de ofrecer soluciones sostenibles para todos estos casos. Otra problemática que es la de las poblaciones rurales o aisladas, y es que son poblaciones que por su lejanía a los núcleos urbanos pueden carecer de un correcto sistema de saneamiento y potabilización. Nosotros podemos hacer muchas plantas de tratamiento de agua, pero en el caso de este tipo de poblaciones hay algunas que no tienen ni acceso a la red eléctrica. Entonces, o se promueve una alternativa o la planta viene con una alternativa de suministro solar o grupo electrógeno, o no merecerá la pena el suministro de plantas porque no hay red eléctrica. Y os doy un dato muy importante de la Organización de las Naciones Unidas, y es que dice, como vemos aquí, que para el año 2050 se prevé que el 70% de la población sea urbana. Eso quiere decir que vamos camino de una desruralización tremenda. A ver, las zonas rurales estarán más vacías hasta llegar a ese 30% de población, y al estar más vacías, la consecuencia es que se descuidarán cada vez más las necesidades esenciales de este tipo de poblaciones. Considerando que se debe apostar por el cuidado ambiental para estos núcleos de población, es conveniente dotarlos de plantas potabilizadoras y depuradoras. Aquí es donde encajan las soluciones descentralizadas. Tienen que ser plantas de operación muy sencilla, con muy poco mantenimiento y transportables. ¿Por qué transportables? Porque quizá una sola planta se mueve cada semana de un pueblo a otro y es capaz de abastecer a muchos pueblos. Respecto al tema de catástrofes, estos son situaciones de emergencia que es muy difícil conocer el estado o el impacto que generan este tipo de catástrofes, como son, por ejemplo, huracanes, como son los tifones, los tsunamis. Pero lo que está claro es que a efectos del cambio climático, en los últimos 20 años, que es cuando más se ha potenciado este calentamiento, se han llegado a multiplicar por 2 el número de catástrofes. Y cuando ocurre una catástrofe de este estilo, se necesita normalmente potabilizar agua lo más rápido posible, es decir, no hay tiempo de espera, no hay tiempo de diseñar una planta a medida. Por eso es necesario contar con soluciones de plazo de entrega muy corto e incluso inmediato, y que sean robustas para tratar los distintos tipos de agua. Cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de la foto, un tsunami, un terremoto, todas las fuentes de agua superficial o incluso las subterráneas pueden sufrir una contaminación severa. Entonces lo que ocurre es que las plantas potabilizadoras de esos pueblos o de esas ciudades, si no han quedado destruidas después de la catástrofe,
quizás no tienen la tecnología adecuada para tratar, pues no sé, agua con hierro, con arsénico, con contaminantes. Por eso, como os decía, esta preocupación en caso de emergencias es una de las principales de los organismos gestores y también de la población cuando ocurre esto. También lo es para nosotros. Por otro lado, aquí otro tipo de problema, hablamos de industrias donde la única solución disponible son las plantas descentralizadas, porque industrias como, por ejemplo, la petroquímica o la minera, por el trabajo, por el material o el mineral que están buscando o el recurso que explotan, están destinadas a estar en lugares aislados, en zonas remotas. Pero aquí cambia un poco la película respecto a las plantas de emergencia o las potabilizadoras, porque aquí, al hablar de industria, más de una industria de minería o una industria petroquímica, necesitamos que la planta sea muy robusta y muy fiable. Lo que queremos es pasar el menos tiempo posible en la planta, si es posible una visita a la semana y no más. Lo digo, es muy importante automatizar y tener un control remoto de todo este proceso. No se puede perder tiempo porque es una instalación secundaria. Lo importante es la industria. La planta de agua es algo secundario. Por eso insistimos en la necesidad de que las soluciones descentralizadas vengan de la mano de un bajo OPEX, bajo consumo de químicos, por otro lado también bajo consumo energético, y que el mantenimiento sea lo más sencillo y lo más corto posible. Otro aspecto importante es la seguridad. Las industrias mineras tienen bastante dificultad con el tema de seguridad, y no podemos instalar una planta de agua que requiera de dificultades en el tema de prevención de riesgos laborales. Hay que hacerlo todo lo más sencillo posible. Aunque no está aquí, quería hablar también de la problemática en el caso de industrias más enfocada a la agricultura. Hay veces que la agricultura, el tema de tratamiento de agua para riego, es una de las partes más costosas en términos de dinero para la agricultura. Por tanto, si, por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua tienen o deben tener una vida útil superior a 15 años, hay algunas instalaciones o cosechas que, por estar arrendadas o por el tipo de cultivo, duran entre 5 y 10 años. Entonces, claro, no podemos hacer una inversión muy grande en el tema de la planta de tratamiento de agua si vamos a quitarla a los 5 a los 10 años. Por eso se proponen también soluciones descentralizadas, para que cuando termine el periodo, cuando termine esa cosecha, termine el arrendamiento, podamos mover esa planta a otro lugar. Se me ocurren muchos casos de estos en industrias, también industrias que por la actividad productiva que realizan deciden mover la planta de producción a otro país durante un tiempo limitado, o quizá a otra ciudad. Considero que debe ser fundamental que sean transportables. Y bueno, ahora que hemos hablado un poco de la problemática, nos preguntamos qué soluciones existen para todo esto que comentamos. Y es que en Azul llevamos muchos años trabajando las plantas descentralizadas con el foco puesto principalmente en 4 ramas. La primera de ellas es la potabilización móvil, portátil en remolque, digamos, porque bueno, todas son móviles porque son contenerizadas y pueden ser móviles en camión. Potabilización contenerizada, agua industrial contenerizada, también poníamos el ejemplo de agua de riego, industrial o de riego, y una depuración con un sistema MBBR del que ahora pasaremos a hablar. Y estas plantas deben mantener las ventajas de las centralizadas y sumarle otras muy importantes. Hablamos ahora, por ejemplo, de las plantas portátiles en remolque. Lo primero, que son transportables, como vemos en la foto, aquí vemos el remolque.
podemos unirla, engancharla al coche y llevarlo hasta por caminos muy complicados, que la planta no se va a inmutar. Una característica fundamental, tiene autosuficiencia energética. Si no se dispone de red eléctrica, la planta puede venir con paneles solares o con un grupo electrógeno. También importante el tema de la conexión plug and play, es una conexión inmediata. Esta planta lleva dentro una bomba sumergible y es tan sencillo como llegar a la fuente que queremos potabilizar, como por ejemplo un mar o un río, echamos la bomba al agua y en cuestión de 30 o 40 segundos al arrancar la planta nos está saliendo agua potable por los 4 grifos de pulgada de la planta. Importante también aquí el grado de automatización, nos adaptamos a las necesidades, no siempre tiene que ser la planta lo más automatizada posible ni tiene que tener un control remoto. En el caso de industria que sea necesario o de potabilizadoras en zonas muy aisladas que no se quiera pasar todos los días será necesario, pero hay otros casos en los que hay una persona diariamente en la planta y se puede hacer opciones semiautomáticas. Esta que veis aquí es capaz de tratar hasta 3.000 litros hora de producción y muy importante a destacar, tiene versatilidad con independencia de la fuente de agua. Como está enfocada a potabilización de emergencia, lo que tiene la línea de tratamiento es muy robusta y o bien está preparada para agua dulce o esa misma planta si detecta una conductividad superior o en el caso de que haya arsénico en el agua o hierro, va por una línea de tratamiento para potabilizar el agua y eliminar esos contaminantes. Y bueno, importante destacar aquí las plantas en stock. Siempre pues en Azud tenemos este tipo de plantas en stock porque, como os decía antes, si hay una emergencia hay que minimizar lo antes posible el problema. Respecto a las plantas potabilizadoras contenerizadas, ventajas o características de estos sistemas, como vemos aquí, van en contenedor. Los plazos de entrega son muy reducidos. Tenemos la parte de ingeniería, ya se encarga de diseñar la planta y de una rapidez importante que nos ha dado la experiencia. Esa experiencia de los años que os contaba que llevamos haciendo este tipo de planta nos facilita ahora que el tener una zona muy amplia de mantenimiento dentro del contenedor, pero siempre sin sacrificar la producción. Es decir, conseguimos un ratio metro cúbico día por metro cuadrado de superficie del contenedor muy alto. Por poneros un ejemplo, en contenedores de 40 pies con tecnología de ósmosis inversa, incluyendo todo el pretratamiento, somos capaces de tratar hasta 1.200 metros cúbicos al día en un solo contenedor de 40 pies. Y si hablamos de potabilización sin necesidad de desalación, que sería un pretratamiento con filtración de discos y unas membranas de ultrafiltración, obtenemos hasta 2.000 metros cúbicos al día en un solo contenedor. Estos contenedores tienen posibilidad de abastecimiento solar o con grupo electrógeno. Las placas solares se ponen encima con una estructura y el grupo de electrógeno puede ir tanto dentro como fuera del contenedor. Consumo de químicos, ya vamos por el tema del OPEX, consumo de químicos muy bajo y si no tiene ósmosis inversa, de hecho no hay consumo de químicos. ¿Por qué? Porque nos centramos siempre en procesos de filtración física, intentamos evitar la parte química. Los consumos de químicos vienen pues del antiincrustante cuando hablamos de la ósmosis inversa o de la desinfección si elegimos hipoclorito en lugar de otras tecnologías como la ultravioleta o el ozono. Respecto a las soluciones descentralizadas enfocadas en industria, agua para industria o agua para riego, optimizamos el consumo energético mediante un diseño a conciencia. Además, los contenedores pueden contar con aislamiento térmico y acústico. Tenemos varios proyectos de los que vamos a hablar ahora, en los que el contenedor está en condiciones de menos 30, menos 40 grados bajo cero y dentro incorpora, además del aislamiento térmico, un climatizador.
Ese climatizador controlado con termostato lo que hace es mantener siempre la temperatura pues entre 18 y 21 grados. Respecto a la calidad de las plantas, estamos hablando de primeras marcas en el mercado, de bombeo, de membranas, de dosificadoras. No es solo importante por el tema de la calidad, muy importante esto, ojo, las primeras marcas también te dan una facilidad a la hora de cuando necesitas un repuesto. Las empresas las empresas punteras en el mercado tienen sede en muchísimos países. Entonces, si tienes un problema y necesitas esa pieza, el plazo de entrega va a ser mucho más corto que si no utilizáramos las primeras marcas en el mercado. Tenemos también un alto ratio de metro cúbico día por metro cuadrado de superficie, pero aquí es más difícil estimarlo porque son soluciones a medida. Importante el tema aquí en la industria, si suele interesar, del control remoto y una automatización completa, incluso con monitorización de parámetros. Podemos llegar a monitorizar parámetros como diferencia de presión para ver cuándo va a ser la siguiente limpieza de los equipos de prefiltración o de las membranas de osmosis inversa, cualquier tipo de sensor de turbidez, de sólidos en suspensión, la concentración de cloro para la salida, si estamos dosificando el hipoclorito sódico. Y por último, no requiere personal cualificado para la operación y el mantenimiento. Es bastante sencillo e incluso desde Azud se ofrece formación y puesta en marcha, tanto en el lugar donde se instala la planta, podemos hacer la puesta en marcha, o incluso estamos desde hace tiempo haciendo esas puestas en marcha y esas formaciones de manera online. Por tanto, como resumen de esta diapositiva, creo que hay un OPEX muy ajustado. Del CAPEX hablaremos ahora, de las ventajas de estas soluciones porque evitan obra civil. Por tanto, el resumen es que el TOTEX, la suma del OPEX y el CAPEX, está muy ajustado por bajo mantenimiento, bajo consumo de químicos, optimización del consumo eléctrico y sobre todo costes de instalación. La última solución que nos atañe hoy son las depuradoras contenerizadas. La depuradora ya es un concepto distinto, pero lo importante es que mantenemos la parte descentralizado y toda la depuradora hace su proceso dentro del contenedor. No se requiere obra civil, por tanto no hay licencias, no hay máquina para la construcción ni coste de subir la maquinaria a zonas de difícil acceso. Tenemos estudiado que tenemos una rentabilidad o una inversión mucho más baja que las depuradoras de obra civil, como es el caso de los fangos activos, hasta 30.000 habitantes equivalentes. Estamos hablando en términos de caudal de 7.500 metros cúbicos al día. Por otro lado, es decir, hasta ese valor solemos ser mucho más rentables que una solución de obra civil. Por otro lado, la tecnología es la MBBR, Moving Bed Bioreactor. Esta tecnología es capaz de soportar picos tanto superiores como inferiores de hasta el 30% de carga orgánica y de sólidos en suspensión. Con una sola línea somos capaces de tratar hasta 7.500 habitantes equivalentes. Estos son, en términos de caudal, en torno a 1.500 metros cúbicos al día. El contenedor tiene un tratamiento interno porque los gases de los procesos residuales son muy abrasivos y con este proceso interno, muy corrosivos. Y con este proceso interno lo que evitamos es esa corrosión del contenedor. Y por último, hay una conexión plug and play con el resto de nuestras plantas. Conectaríamos la entrada de agua residual por aquí y tras la salida de la planta, que es una tubería que se encuentra por este lugar, o sea, al andar 12 metros, la gota de agua que estaba sin depurar
nos encontramos un agua totalmente depurada, en solo 12 metros de largo. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de los proyectos. Hemos elegido 4 proyectos, un poco centrados en esta temática de soluciones descentralizadas, y me gustaría que vierais el por qué suponían algo distinto a una solución centralizada y por qué en la mayoría de casos era la solución más óptima y más rentable. El primero de ellos fue en México. En el año 2014, una mina de cobre en México tuvo un vertido de sulfato de cobre y otros contaminantes al río Sonora. Este río tiene en torno a 190 kilómetros y lo que generó fue un impacto ambiental muy grande, bloqueando todas las plantas potabilizadoras de poblaciones cercanas. La contaminación principalmente fue de arsénico, de cobre, de hierro y de gran cantidad de sólidos en suspensión. Nos pidieron ayuda desde Azud y en Azud suministramos 11 plantas portátiles, 10 de ellas como las que vemos aquí en la foto y una contenerizada. Con esas 11 plantas lo que conseguimos fue tratar en cada una de ellas de 3 metros cúbicos hora que trataban las portátiles hasta 50 metros cúbicos hora que trataban las que iban en contenedor. No en todas las zonas la problemática era la misma, porque eran 100 poblaciones que cubrían un largo de 190 kilómetros. Por tanto, de esas 100 poblaciones había algunas donde el problema principalmente era hierro y sólidos en suspensión, y en otro era cobre arsénico, hierro y sólidos en suspensión. Para la parte de hierro y de sólidos en suspensión, las plantas tenían un pretratamiento con discos. Ventaja de los discos, de la filtración de discos asistida por aire, es que es una tecnología que como pretratamiento funciona muy bien porque es capaz de tolerar altas cargas de sólidos en suspensión. Al hacer una limpieza de aire con agua, el lecho se recuperaba, el medio filtrante, que son los discos, se recuperaba completamente. Y la segunda etapa era una filtración de pirolusita, sílex y antracita. La pirolusita, sílex y antracita lo que hacía era oxidar el hierro, y una vez que oxidábamos el hierro lo pasamos de hierro 2, que es soluble, a hierro 3, que ya se precipita. Eso lo hacemos con la pirolusita, y dentro del mismo lecho está el sílex y la antracita, que retienen ese hierro. Y por último, el tercer paso eran membranas de ultrafiltración. En la planta que tenía el problema de arsénico, lo que hicimos fue un cuarto paso, una cuarta etapa con ósmosis inversa. Todo, como veis, se abastecía con placas solares. Y me interesa mucho que se vea que, claro, la ventaja de estar contenerizada fue y de ser portátiles fue la facilidad de transporte, porque con 11 plantas fuimos capaces de abastecer a 100 poblaciones. Se movían las plantas de una población a otra, bien en remolque, bien en camión. Y muy importante también por la solución plug and play que tenemos, porque era llegar, conectar una tubería flexible de entrada y la salida iba con otra tubería flexible a un depósito. Otro proyecto que deja claro que las soluciones descentralizadas son fundamentales y han venido para quedarse fue el de una minera en Perú. Este proyecto supuso un reto tecnológico para Azud. Esta minera necesitaba tratar sus aguas de relave. Bueno, las aguas de relave, para el que no lo sepa, tiene gran cantidad de sólidos en suspensión, sólidos disueltos, metales pesados, bueno, de todo lo que nos podamos imaginar. Y además era para un proyecto en la minera de unos 5 a 10 años. Se situaba a 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces el reto tecnológico era alto. ¿Cuál era la manera de solucionar este problema? Pues desde Azud se le recomendó al cliente
plantas contenerizadas. Contenerizar la planta para evitar la obra civil a 5.000 metros de altura, y también por el tema de la temperatura. La temperatura por la noche llegaba hasta menos 20 grados centígrados. Por tanto, estaba claro que teníamos que pasar por una solución descentralizada con aislamiento térmico y con climatizadores. Para complicar más el proyecto, aquí estamos viendo algunas fotos dentro del contenedor. Para complicar más el proyecto nos exigían que fuera Zero Liquid Discharge, es decir, el rechazo tenía que tratarse, y la manera de tratar el rechazo y no verterlo era mediante un evaporador. Un evaporador tiene dos problemas. Uno, es muy caro, el precio por metro cúbico de evaporación está entre los 700 y 800.000 euros, por tanto la planta de Azud tenía que optimizar al máximo el caudal de rechazo para que fuera lo más bajo posible y la inversión del evaporador fuera mínima. Y por otro lado, teníamos que optimizar los costes en la planta, porque iba a ser situada a 5.000 metros de altura. La línea de tratamiento que se propuso fue la siguiente. Lo primero, una filtración de discos, al igual que en el caso anterior. Como los aguas de relave tienen una gran variabilidad de sólidos en suspensión dependiendo del proceso. Después pasamos por una filtración con membranas de ultrafiltración. Lo que buscábamos con las membranas de ultrafiltración era disminuir al máximo el SDI de entrada a las membranas, es decir, que no pasara ni un sólido a las membranas de ósmosis inversa, porque no podíamos permitirnos estar haciendo limpieza ZIP en una planta tan alta, a 5.000 metros de altura, y que al final es una instalación secundaria de la industria minera. Por tanto, la ultrafiltración era muy importante para proteger las membranas de ósmosis inversa. Y por último, unas membranas de ósmosis inversa, pero el diseño fue muy curioso, porque como decía antes, que se me había olvidado, era que el evaporador necesitaba una conductividad o unas sales disueltas por encima de 90.000 ppm para poder funcionar correctamente. Teníamos una agua de entrada en torno a 10-15.000 ppm. Por tanto, tuvimos que hacer hasta 4 etapas para intentar o para conseguir que el agua a la salida de la planta, el agua de rechazo, tuviera unos sólidos en suspensión superiores a 90.000. Y también estas 4 etapas era para disminuir al máximo el rechazo. Al final lo que conseguimos fue, en una planta de 45 metros cúbicos hora, una salida de 41 y un rechazo de 4. Es decir, un rendimiento del 92%. Esos 4 iban al evaporador y se cristalizaban. Si esta solución no hubiera sido contenerizada y no se hubiera hecho el estudio exhaustivo por parte de ingeniería, no se habrían podido alcanzar los objetivos requeridos, y aparte el TOTEX hubiera sido bastante más alto al TOTEX cuando instalamos una planta contenerizada de estas características. Aquí tenemos un tercer proyecto que estaba enfocado al riego agrícola. Un cliente quería duplicar sus hectáreas del campo de aguacate, pero el pozo que tenía disponible tenía conductividad y además de regalo traía un montón de hierro y manganeso, lo cual era un problema. Traía en torno a 3 ppm de hierro y de manganeso. Y claro, nuestra empresa, nuestro cliente, quería conseguir la máxima rentabilidad por hectárea del cultivo. Y el aguacate es un fruto muy complicado porque es muy sensible a la conductividad. Ahí no se puede hacer un bypass, un blended. Con el aguacate es necesario conseguir una conductividad a la salida por debajo de 50 microsiemens por centímetro y de menos de 25 miligramos litro de cloruro, porque si no puede crear unas defoliaciones en las hojas y perder hasta más de un 20% de la cosecha. A este cliente, aquí vemos la instalación puesta en una zona agrícola que también era bastante alta, estamos hablando de 1.500-2.000 metros de altura.
Por lo que el tema de la obra civil, introduciendo estos 2 contenedores, fue la verdad que un alivio para cuando se le comentó al cliente que se podía solucionar sin necesidad de subir maquinaria y hacer obra civil. La línea de tratamiento que se propuso fue una oxidación en el propio tanque que había en la instalación. Al oxidar en ese tanque, lo que conseguimos es el hierro y el manganeso precipitarlo. Como hemos dicho antes, pasarlo de hierro insoluble 2 de hierro soluble 2 a hierro precipitado, a hierro 3 más. Después de pasar por el depósito y de oxidarse, pasaba una filtración de discos, por el motivo que hemos comentado anteriormente. Era un agua de bastante variabilidad, y después de los discos pasaba por la pirolusita, por el lecho de pirolusita, sílex y antracita, todos en la misma proporción. Pasaba por una pirolusita porque aunque oxidábamos el hierro en el depósito, la cantidad de hierro y de manganeso era tan alta que teníamos que asegurarnos la total remoción antes de entrar en las membranas de ósmosis inversa. Porque si entramos con hierro o manganeso a las membranas de ósmosis inversa, le provocamos un daño mecánico, abrimos el poro y lo que tenemos es una conductividad a la salida no apta para el aguacate. Por tanto, con la pirolusita nos asegurábamos ya totalmente la completa remoción del hierro y del manganeso. Y la última etapa era la ósmosis inversa, un bombeo a 16 bar, porque veníamos aproximadamente de unos 2000 y algo microsiemen por centímetro, y la salida totalmente monitorizada, porque era un parámetro que además a nuestro cliente le llegaba al móvil si sobrepasaba los 50 microsiemen, porque podía ser un problema, como hemos comentado, para el cultivo. Esta instalación, que estaba en una zona muy aislada, conseguimos, mediante esta monitorización, mediante este control remoto, disminuir el 75% las visitas del personal de mantenimiento. Como conclusión de este proyecto particular, el ahorro en obra civil, unido a la posibilidad de mover en un futuro la planta a otra cosecha, porque seguramente esa cosecha de aguacate no durará tanto tiempo como va a durar la planta. Esto hace que el retorno de la inversión sea muy rápido, que tengamos un payback muy optimizado. Y bueno, como último proyecto, no me quería ir sin comentaros un proyecto en el tema de depuración contenerizada. Una empresa, una EPC española, necesitaba tratar las aguas residuales provenientes de un asentamiento que era un campo petrolífero, un campamento petrolífero en Argelia. Y bueno, ahí trabajaban en torno a 5.000 personas. El periodo de funcionamiento de esta obra sería por 3 años, por lo que requerían una alternativa que después se pudiera reutilizar para no gastar un dinero en la inversión y después que no se pueda mover. Por tanto, se descartó toda posibilidad de planta de obra civil y aquí es donde entramos con esta solución descentralizada. La ventaja principal que podíamos tener aquí, al ser contenerizadas, cuando terminó la obra se movió, los costes eran infinitamente más económicos, como hemos dicho, que realizar obra civil. Los contenedores, por ser unas condiciones desérticas, tenían una pintura por fuera especial antiabrasiva por las tormentas de arena para evitar la abrasión, y por dentro tenían la pintura corrosiva, anticorrosiva, para evitar la corrosión de los gases de las aguas residuales. El sistema MBDR tenía una ventaja respecto a otros y era que en un periodo determinado llegó a haber hasta 6.500 personas trabajando en esa planta, en ese campamento petrolífero, y no hubo para nada un cambio en los parámetros de salida, es decir, modificamos, la planta está diseñada para 5.000 habitantes equivalentes y llegó a haber hasta 6.500, y sin embargo la calidad de agua a la salida siempre estuvo dentro de los límites de vertido. La planta aguantó sin problemas estos picos. Y bueno, creo que hemos visto en estos proyectos que las instalaciones de tratamiento de agua descentralizadas tienen una gran aceptación y en muchas ocasiones es la opción técnica y económica más rentable. Otras veces, como en el caso de plantas potabilizadoras para poblaciones aisladas o en situaciones de emergencia,
no es tanto cuestión de rentabilidad, sino es cuestión de rapidez, de actuar a tiempo para minimizar los problemas que puedan ocasionar este tipo de plantas. Sin nada, muchísimas gracias por estar aquí. Os mandaremos la presentación porque tienen unos vídeos muy interesantes que los podáis ver. Cada proyecto tiene un vídeo y nada, ahí tenéis mi LinkedIn y mi correo electrónico, por si lo consideráis oportuno podéis preguntarme cuando queráis.